Barrabás, un nombre que apenas aparece unas cuantas veces en los evangelios, pero que encierra una de las decisiones más desconcertantes y oscuras de toda la historia humana. Fue un día de juicio, una multitud reunida, un gobernador que no sabía qué hacer, y dos hombres, uno culpable y otro inocente, uno preso por asesinato y rebelión, y otro proclamando amor, justicia y el reino de los cielos. Y cuando Pilato ofreció la elección, el pueblo no dudó. «¡Suelta a Barrabás!», gritaron. «¡Crucifica a Jesús!». ¿Qué clase de mundo elige al asesino y condena al Salvador? ¿Qué fuerza invisible arrastró a la multitud a preferir el mal frente al bien? Y, más aún, ¿qué pasó por la mente de Barrabás cuando fue liberado? Supo que otro iba a morir en su lugar. Se sintió agradecido, confundido o simplemente huyó. Este es el relato del hombre que fue salvo sin merecerlo, del rebelde que escapó de la cruz, pero también es una historia sobre ti, sobre mí, y sobre cada decisión que tomamos cuando la verdad está delante de nosotros. Quédate hasta el final, porque lo que hoy vas a escuchar no es solo historia, es un espejo y tal vez un llamado. Para entender a Barrabás, no basta con señalarlo como un criminal. Hay que mirar más allá. Hay que viajar a la Jerusalén del siglo I, a una ciudad agitada por tensiones, dominada por un imperio extranjero y llena de esperanzas mesiánicas. El imperio romano gobernaba con mano de hierro, y aunque permitía ciertas libertades religiosas a los judíos, lo hacía bajo condiciones estrictas y humillantes. El pueblo estaba cansado. Muchos esperaban a un Mesías, pero no a uno pacífico, sino a un libertador político, un líder capaz de expulsar a los romanos y devolver la gloria de David e Israel. En ese caldo de cultivo surgieron los celotes, un grupo de judíos radicales que defendía la lucha armada contra Roma. Para ellos, todo judío debía rebelarse, incluso a costa de la sangre. Entre sus filas surgían hombres dispuestos a matar en nombre de la libertad, hombres como Barrabás. Los evangelios nos dicen que Barrabás había sido encarcelado por un motín y por asesinato. El evangelio de Marcos es claro, y había uno llamado Barrabás, preso con otros sediciosos, que en una revuelta había cometido homicidio. No era un simple ladrón, era parte de una rebelión, había derramado sangre. Pero aquí viene lo interesante. A los ojos de muchos judíos de la época, Barrabás no era un villano, era un patriota, alguien que se había atrevido a hacer lo que otros solo soñaban, enfrentarse al yugo romano. Puede que no compartieran sus métodos, pero sí su causa. En un pueblo desesperado, oprimido, humillado, figuras como él podían volverse populares, admiradas incluso. Por otro lado, estaba Jesús. Hablaba del reino de Dios, pero no llamaba a la guerra. Caminaba entre los pobres, sanaba enfermos, perdonaba pecados. Su mensaje era poderoso, pero su revolución no era contra Roma, sino contra el pecado, la hipocresía, el odio. Para muchos eso no era suficiente, para otros era una amenaza. Los sumos sacerdotes lo vieron con recelo. Había multitudes que lo seguían, y aunque no hablaba de violencia, su sola presencia agitaba las masas. Temían perder el control religioso y temían también la respuesta romana si estallaba una rebelión por su causa. Así que buscaron cómo entregarlo. Necesitaban una excusa, un pretexto legal, y lo encontraron al acusarlo de proclamarse rey. «Rey de los judíos», le dijeron a Pilato. Y eso, bajo la ley romana, era traición. Así llegamos a la escena final. Pilato, sabiendo que Jesús no era culpable de nada, ofrece una salida. Una tradición pascual permitía liberar a un prisionero. Tenía dos opciones. Uno era Barrabás, conocido rebelde. El otro, Jesús de Nazaret. La decisión parecía sencilla. ¿Quién en su sano juicio liberaría a un asesino? Pero Pilato subestimó la influencia de los líderes religiosos.
Subestimó la presión de la multitud. Los evangelios lo dicen claro, pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que pidiese la libertad de Barrabás. Y así, la historia dio un giro. La justicia fue sepultada bajo gritos y manipulaciones. En ese contexto, Barrabás no fue simplemente un delincuente liberado. Fue una figura elegida, una decisión consciente del pueblo, un símbolo de la ceguera colectiva y, sin saberlo, se convirtió en el primer hombre que fue liberado gracias al sacrificio de Jesús. Barrabás. Su nombre completo pudo haber sido Jesús Barrabás, como lo indican algunos manuscritos antiguos del Evangelio de Mateo. Esto ya nos plantea una paradoja impactante. El pueblo eligió entre dos Jesús, pero uno representaba la violencia y el otro la redención. El nombre Barrabás significa hijo del Padre, Bar Abba en arameo. ¿No es irónico? El Hijo del Padre es liberado, mientras el verdadero Hijo del Padre, Jesucristo, es condenado. Ya desde su nombre, Barrabás parece estar envuelto en una profunda simbología. Pero, más allá del simbolismo, ¿quién era este hombre? Como vimos, los evangelios lo describen como un rebelde y asesino. El Evangelio de Juan dice que era un ladrón, aunque esta palabra, en el contexto de la época, también podía referirse a un insurgente o bandido político. En tiempos de represión romana, las líneas entre crimen y resistencia eran borrosas. Lo que para Roma era sedición, para muchos judíos era heroísmo. Probablemente, Barrabás era parte de una célula de resistencia organizada. Un celote, alguien que estaba dispuesto a usar la espada para liberar a su pueblo, y por eso había matado, no por codicia, sino por causa. Era un hombre peligroso, pero también carismático, capaz de inspirar a otros a la revuelta, capaz de sembrar temor en los romanos y esperanza en los desesperados. Imagina su vida antes de ser capturado. Tal vez se ocultaba en los desiertos de Judea, planeando emboscadas contra los centuriones. Quizá lideraba ataques nocturnos o atentados contra recaudadores de impuestos. Era el tipo de figura que podía dividir a la sociedad. Para algunos, un criminal. Para otros, un salvador armado. Pero ahora estaba en una celda, a la espera de su ejecución. Sabía que su hora se acercaba. La crucifixión no era rápida ni limpia. Era lenta, humillante, agónica. Y entonces sucede lo impensable. De pronto, uno de los guardias abre la celda y le dice: «Puedes irte, has sido liberado». ¿Liberado? ¿Cómo? ¿Por qué? Imagina ese momento, la confusión, el desconcierto. Barrabás no lo pidió, no se arrepintió, no cambió, solo fue elegido. Alguien ocupó su lugar en la cruz. ¿Lo supo? ¿Preguntó? ¿Se interesó en saber quién fue condenado en su lugar? Jesús de Nazaret, un hombre que ni siquiera había levantado una piedra, alguien que predicaba amar a los enemigos, un profeta sin ejército, sin espada, y sin embargo fue tratado como si fuera él el peligroso. Ese intercambio es el corazón del Evangelio. El inocente muere para que el culpable viva, y aunque Barrabás no lo pidió, fue el primero en experimentar esa sustitución. Su historia, breve y fragmentaria, es una especie de espejo de toda la humanidad, porque, al final del día, todos nosotros somos Barrabás, todos hemos pecado, todos hemos estado en esa celda, esperando el juicio, y, de pronto, alguien entra y nos dice: «Puedes irte, otro ha tomado tu lugar». Barrabás desaparece de los relatos tras su liberación. No se sabe nada más de él, pero su figura permanece como una sombra detrás del Gólgota. Mientras Jesús carga la cruz, uno se pregunta: ¿dónde está Barrabás? ¿Está mirando desde lejos? ¿Se mezcla entre la multitud o se esconde con la conciencia cargada de preguntas? Y aquí es donde el misterio se vuelve enseñanza, porque Barrabás, sin saberlo, nos representa.
representa al rebelde, al que se opone a Dios, al que actúa por impulso, por venganza, por miedo. Representa al que ha fallado, al que ha manchado sus manos, pero también representa al que recibe una segunda oportunidad, sin pedirla, sin merecerla. Y ese es el centro de esta historia. Un criminal es liberado, el justo es condenado, y en ese absurdo aparente se revela la lógica divina, la gracia. Era temprano en la mañana cuando llevaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Era día de preparación para la Pascua, una fecha sagrada para los judíos, pero también cargada de tensiones políticas. Jerusalén estaba llena de peregrinos, soldados, rumores y miedo. Pilato sabía que cualquier chispa podía encender una revuelta. Los líderes religiosos habían apresado a Jesús durante la noche. Lo acusaban de blasfemia, pero sabían que eso no impresionaría a Roma. Así que lo presentaron como un rebelde, como alguien que se autoproclamaba rey. Esa palabra, rey, tenía un peso letal. Decirse rey era declararse rival de César, era traición, y la traición se pagaba con la cruz. Pero Pilato no estaba convencido. Jesús no era como otros rebeldes que había juzgado. No gritaba, no suplicaba, no se defendía. Su silencio inquietaba. Su mirada no era la de un criminal, era más como la de alguien que sabía exactamente lo que iba a pasar, y lo aceptaba. Entonces Pilato, buscando una salida, recordó una vieja costumbre. Durante la Pascua solía liberar a un prisionero, a elección del pueblo. Era una manera de ganarse el favor de las multitudes, y pensó, ¿a quién preferirán? ¿A este nazareno inofensivo o al sanguinario Barrabás? Estaba seguro de que elegirían a Jesús. Mandó traer a los dos. Uno, vestido aún con los harapos de la prisión, con el rostro endurecido por la violencia y el encierro, Barrabás. El otro, tal vez golpeado y desfigurado por la noche de abusos, pero con una serenidad que desconcertaba, Jesús. Pilato se dirigió a la multitud. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? El silencio duró unos segundos, hasta que se rompió con voces organizadas. Los sacerdotes y fariseos se habían infiltrado entre la gente, habían preparado su plan, y comenzaron a gritar: ¡A Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Pilato no podía creerlo. Repitió la pregunta: ¿y qué haré entonces con Jesús? Y entonces, un grito aún más fuerte resonó por las calles de Jerusalén: ¡Crucifícalo! Fue como si una sombra hubiera caído sobre el pueblo, una ceguera colectiva, un eco de voces sin conciencia, sin razón. Eligieron al violento y condenaron al pacífico. Eligieron al asesino y rechazaron al sanador. Eligieron al hombre de la espada y no al del perdón. ¿Qué pasó por la mente de Pilato en ese momento? Los evangelios dicen que intentó convencerlos, que incluso lavó sus manos como símbolo de su inocencia. Pero su cobardía fue más fuerte que su justicia. Cedió ante la presión, y así Barrabás fue liberado, y Jesús fue entregado para ser crucificado. Aquí es donde se revela uno de los momentos más oscuros del alma humana. La multitud, que apenas días antes había recibido a Jesús con palmas y alabanzas, ahora lo entrega con gritos y violencia. ¿Qué cambió tan rápido? ¿Fueron manipulados? ¿Tenían miedo? ¿O simplemente dejaron de escuchar su conciencia? Y más inquietante aún, ¿qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos estado allí? Esta escena no solo es una tragedia histórica, es una advertencia. La masa, cuando se deja llevar por el miedo, la presión o la ignorancia, puede cometer los peores errores, puede crucificar al justo, puede vitorear al culpable, puede destruir al que vino a salvarla. Barrabás no pidió ser liberado, pero fue la voz del pueblo la que lo salvó. Una voz que, en su error, permitió que se cumpliera el plan más grande de redención.
porque, sin saberlo, al elegir al rebelde, le dieron paso al sacrificio del Cordero, y así, hasta en el error humano, Dios obraba. Parte 5. El intercambio, la gracia inmerecida, 600 palabras. Barrabás no pidió clemencia, no lloró, no se arrepintió, no imploró piedad. Estaba sentado en su celda, esperando su castigo. La cruz lo esperaba, la muerte lenta, brutal, destinada a escarmentar a los rebeldes. Ese era su destino, lo sabía, lo había aceptado, o al menos se había resignado. Pero entonces, sin previo aviso, los guardias entran, abren la celda, le dicen que es libre, libre, sin juicio justo, sin apelación, sin castigo. ¿Por qué? Porque otro ha tomado su lugar, alguien ha sido sentenciado en su lugar, otro irá a la cruz. Y ese otro es Jesús de Nazaret. Imagina ese momento. Barrabás camina fuera del palacio, el sol le golpea el rostro, respira aire fresco por primera vez en días, el bullicio de la ciudad lo rodea, pero en lugar de gritos contra Roma, escucha una muchedumbre clamando por sangre, y en lo alto del Gólgota un hombre es clavado en la cruz, una cruz que, horas antes, estaba destinada a él. Este es el núcleo del mensaje del Evangelio. Jesús no murió por sus propios pecados, no murió porque era culpable, murió como sustituto, murió en lugar de alguien más, murió en lugar de Barrabás. Y en ese sentido, Barrabás se convierte en el primer beneficiario visible de la gracia, una gracia que no se gana, una gracia que no se merece, una gracia que sorprende, desconcierta, desarma. Jesús no pidió nada a cambio. No exigió arrepentimiento previo, simplemente tomó su lugar. Pero lo más asombroso es esto: Barrabás no hizo nada con esa gracia, al menos que sepamos. No se volvió discípulo, no lo vemos entre los seguidores de Jesús, no aparece defendiendo su nombre, simplemente desaparece, liberado, sí, pero en silencio. Y aquí está la gran paradoja: puedes ser salvo y no comprenderlo, puedes ser perdonado y no responder, puedes recibir una segunda oportunidad y dejarla pasar. ¿Cuántas veces somos nosotros como Barrabás, culpables, perdidos, acusados con razón, y de pronto alguien nos dice: estás libre, otro ha pagado por ti, y sin embargo seguimos caminando como si nada hubiera pasado, sin gratitud, sin transformación, sin asombro? Barrabás representa al ser humano en su estado más crudo, al hombre rebelde, violento, endurecido, pero también representa el objeto del amor de Dios, porque fue precisamente por él y por los que son como él que Jesús vino, no por los sanos, sino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores. El apóstol Pablo lo escribiría años después: Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso fue lo que sucedió aquel día en Jerusalén. No fue solo un juicio, fue un intercambio, el justo por el injusto, el inocente por el culpable, el Hijo de Dios por el Hijo del Padre terrenal. Y ese intercambio sigue ocurriendo hoy, cada vez que una vida es perdonada, cada vez que alguien descubre que ha sido liberado no por sus obras, sino por el sacrificio de otro. Cada vez que comprendemos que Jesús tomó nuestro lugar, estamos viviendo el milagro de Barrabás. Después de aquel día, la Biblia nunca vuelve a mencionar a Barrabás. No sabemos qué hizo con su libertad. No sabemos si vio la cruz de lejos, si huyó, si se escondió, si lloró. El relato se corta abruptamente en el momento en que se le abre la celda y se le dice: «Puedes irte». Ese silencio es tan ruidoso como las palabras que lo preceden. ¿Por qué no se nos cuenta más? ¿No sería natural esperar una reacción, un cambio,
una búsqueda de sentido tras haber sido salvado de la cruz? Pero tal vez ahí reside el mensaje más profundo. El silencio de Barrabás es el eco de millones de vidas humanas que han recibido gracia sin saber qué hacer con ella. Él simboliza al hombre al que se le concede una segunda oportunidad, pero que no sabe cómo responder. Su historia nos obliga a preguntarnos: si tú fueras liberado de la muerte por alguien completamente inocente, ¿qué harías con esa libertad? Quizás Barrabás volvió a su antigua vida. Tal vez intentó olvidar lo ocurrido, o tal vez, en la intimidad de su corazón, nunca volvió a ser el mismo. Puede que sus noches estuvieran llenas de sueños donde veía al Nazareno colgado en el madero, recordándole que esa cruz era suya. El Evangelio no sigue a Barrabás, porque ahora la historia nos mira a nosotros. Tú eres el que ha sido liberado. Yo soy el que recibió una nueva oportunidad. ¿Qué haremos con ella? Dios no obliga. Jesús no exigió nada a cambio. La puerta de la celda se abre y nosotros decidimos qué hacer al salir. Esa es la carga de la libertad. Ese es el peso de la gracia. El silencio de Barrabás nos confronta y nos recuerda que el mayor error no es ser culpable, sino recibir perdón y no reaccionar. Barrabás fue liberado, sin mérito, sin súplica, sin siquiera entenderlo. Fue liberado porque el pueblo eligió el mal, porque la multitud, ciega por el miedo, la manipulación y el ruido, prefirió al violento antes que al justo, prefirió la espada antes que el amor, eligió la oscuridad y dejó que la luz fuera crucificada. Pero en medio de esa injusticia brilló el plan divino, porque Dios, que todo lo ve, transformó el clamor equivocado de una multitud en la plataforma para la redención del mundo. A través del rechazo, Jesús cumplió su misión. A través de la sangre del inocente, el culpable pudo ser libre. Y ese culpable no solo fue Barrabás, también somos nosotros. Barrabás no es solo un personaje antiguo, es un símbolo. Es cada uno que ha errado, que ha vivido en rebelión, que ha llevado dentro una violencia contra la vida, contra la verdad, contra Dios mismo, pero también es cada uno que ha sido alcanzado por una misericordia inesperada. Cada alma que, sin merecerlo, ha escuchado: estás libre, otro ha tomado tu lugar. La gran pregunta hoy no es qué hizo Barrabás con su libertad. La gran pregunta es qué harás tú con la tuya. ¿Seguirás caminando como si nada hubiese pasado? ¿Volverás a lo de siempre, al ruido, al ego, a la indiferencia? ¿O permitirás que el peso de esa gracia transforme tu camino? Te invito a reflexionar. Si hubieras estado allí aquel día, ¿qué habrías gritado? ¿Jesús o Barrabás? Y más aún, ¿qué grita hoy tu vida con cada decisión? Si esta historia te ha tocado, si ha despertado algo en tu interior, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete a este canal, activa la campanita y acompáñanos en cada viaje por los misterios, enseñanzas y personajes ocultos de las Escrituras. Dale like si este mensaje resonó en tu alma y escríbenos en los comentarios qué significa Barrabás para ti. No dejes que el silencio siga hablando por ti. Responde. Vive, decide, porque la cruz ya no te pertenece, pero sí te pertenece la respuesta a ese sacrificio. Bendiciones.